Para ello voy a presentar una diapositiva. A ver. Ahí está. ¿Se está visualizando la diapositiva, jóvenes? Sí, ¿no? Bien, entonces vamos a aplicar el día de hoy. Muy bien. Como les comentaba, el tema es razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud. ¿Por qué? Porque los ángulos ya no van a ser agudos, ¿no? Ya no van a estar en un triángulo rectángulo, sino en un plano. ¿Sí? Puede ser más que 90, más que 180, más que 270, ¿sí? Puede ser ángulos positivos y también puede ser negativos. Vamos a revisar aquí. Primero tenemos que hablar de lo que viene a ser un ángulo de posición normal. Todas las razones trigonométricas que vamos a explicar el día de hoy, los ángulos tienen que estar en posición normal, ¿sí? ¿Y qué significa que esté en posición normal? Aquí está la definición. Es aquel ángulo trigonométrico, puede ser positivo o negativo, cuyo vértice de ese ángulo se encuentra en el origen de coordenadas, 0,0. ¿Sí? Su vértice está en el origen de coordenadas, 0,0. Su lado inicial, donde empieza siempre el ángulo de posición normal, coincide con el semieje positivo de las abscisas, o sea, con el X positivo. ¿Sí? Y el lado final donde termina el ángulo, nos indica el cuadrante al que pertenece el ángulo. ¿Sí? Vamos a crear un gráfico con ejemplitos. Tenemos el plano cartesiano, aquí los ángulos están en un plano. Tenemos el eje X y el eje Y. Voy a ubicar, en este caso, un ángulo. Este ángulo alfa. Ahora, quiero comprobar si este ángulo alfa se encuentra en posición normal. ¿Y en qué cuadrante está? La definición nos dice que el vértice se encuentra en el origen de coordenadas. Sí. Este es el ángulo y su vértice está en el origen de coordenadas. Está muy bien. Su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. Ah, con el X positivo. Aquí está iniciando mi ángulo, ¿ve? En el X positivo. Entonces, correcto. Y su lado final nos indica el cuadrante al que pertenece el ángulo. Mi lado final, donde termina mi ángulo, mira la flechita. Aquí está terminando mi ángulo. Este lado final es el que determina, el que manda, el que define en qué cuadrante está ubicado ese ángulo. Por lo tanto, como yo veo que este lado final se encuentra en esta área, que es el primer cuadrante, yo diré que este ángulo, como su ángulo termina en este lado final, el alfa estará ubicado en el primer cuadrante. ¿Sí? De esa manera yo defino el cuadrante del ángulo en posición normal. Vamos a otro ejemplo. Que tengo el plano X, Y y tengo este ángulo beta. ¿Sí? Ahora, quiero saber si ese ángulo beta se encuentra en posición normal, porque solamente los ángulos en posición normal yo puedo hallar sus razones, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? Pero solamente los ángulos en posición normal. Necesariamente tienen que estar en posición normal. Este ángulo, su vértice inicia, ¿sí?, en el origen de coordenadas. Su lado inicial, donde empieza el ángulo, es el X positivo. Y mi lado final, en este caso, ¿en qué cuadrante está el lado final, jóvenes? Por el chat. ¿En qué cuadrante? El lado final. Exacto, muy bien, ¿ya? Todos ahí comentando. En el segundo cuadrante, ¿no? Quiere decir, entonces, que este ángulo beta, ¿sí? Buenos días, Kiko. Este ángulo beta, a pesar que está escrito, mira, está escrito en el primer cuadrante, ¿no? Pero lo que me interesa, lo que importa, ¿sí?, es dónde termina, dónde está su lado final. Y yo veo que, de color azulito, su lado final está en el segundo cuadrante. Por ello, diré que este ángulo beta se encuentra en el segundo cuadrante. O sea, el lado final es el que manda, ¿ya? Bien. Vamos a ver otro ejemplito. Yo tengo aquí el plano, ¿sí? Tengo el X, el Y y tengo el ángulo. Mire, y este ángulo ha dado una vuelta, ¿no? Y un poco más. Claro, ¿ves? Muy bien. Este ángulo da una vuelta y un poco más, pero lo que me interesa no es cuántas vueltas dé, no es en qué sentido gire. Lo que a mí me interesa es dónde termina. Y yo veo
¿Dónde está terminando? ¿Dónde finaliza? Claro. ¿Dónde acaba este ángulo? La flechita, ¿no? Este ángulo acaba aquí. Este es su lado final. Y este lado final está en el tercer cuadrante. Por ello diré que a pesar que dé muchas vueltas, este ángulo θ estará ubicado en el tercer cuadrante. ¿Sí? Otro ejemplo. Aquí tenemos el eje X, el eje Y, y colocamos este ángulo, que claramente está girando en otro sentido, ¿no? Phi. Y solamente me fijo dónde termina, profe. Este ángulo termina, con su lado final está ubicado en el cuarto cuadrante. ¿Muy bien? Claro. Le diré que este phi pertenece al cuarto cuadrante. De esa manera yo sabré dónde, ¿no? En qué cuadrante está ubicado cada ángulo en posición normal. ¿Sí? ¿Hasta jóvenes? ¿Alguna consulta, duda para continuar? Sobre el ángulo en posición normal. ¿Todo clarísimo? Ya. Eso es con respecto al ángulo en posición normal. Una vez que tú ya sepas que el ángulo se encuentra en posición normal y también sepas su cuadrante, ¿no? A qué cuadrante pertenece, recién hablaremos de lo que viene a ser las razones trigonométricas, ¿sí? Pero ya no en un triángulo rectángulo. Ahora hablaremos en un plano. ¿Por qué en un plano? Porque estos ángulos, si te das cuenta, es de cualquier magnitud. Puede ser, mira, aquí es negativo, aquí son positivos, mayores que 90, mira, mayores que una vuelta. O sea, los ángulos pueden tener cualquier medida. Bien, aquí están las razones trigonométricas de un ángulo que ya se encuentra en posición normal. O sea, ya verifiqué que se encuentra en posición normal, que su vértice está en el origen de coordenadas, que su ángulo empieza en el X positivo y el cuadrante, sí, lo define el lado final. Ahora, quiero explicar algo para que se relacione con en un triángulo rectángulo, ¿no? En un triángulo rectángulo antes existía el cateto opuesto, ¿sí? El cateto opuesto. Ahora hablaremos de coordenadas. Ahora, en vez de cateto opuesto, se hablará de Y, ¿sí? Antes, en un triángulo rectángulo, se hablaba de cateto adyacente, ¿no? Cateto adyacente, porque era un triángulo rectángulo. Ahora, en un plano, hablaremos de X. Antes, en un triángulo rectángulo, se hablaba de, en este caso, la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa, el lado mayor. Ahora se hablará de R, que es el radio vector, ¿sí? Entonces, con esa analogía, jóvenes, se puede calcular todas las razones trigonométricas, pero llega un plano, ¿sí? De los ángulos de posición normal. Vamos a revisar entonces. Mira, tengo aquí mi plano y tengo el ángulo alfa que ya se encuentra en posición normal. Inicia en el X positivo, su vértice, el origen de coordenadas, y en este caso su lado final está en el segundo cuadrante. O sea, ese ángulo alfa pertenece al segundo cuadrante. Y siempre voy a trabajar con el lado final. Es el que más me interesa. En el lado final ubicaremos un punto. Ahí está, el punto P. Ese punto P, sus coordenadas X, Y. ¿Sí? Ahora, yo tengo las coordenadas X, Y. Me faltaría una tercera, que viene a ser el radio vector. Recuerden, y esto es importante, que tanto el X y tanto el Y, las coordenadas, el par ordenado, ¿sí? Pueden ser positivas o negativas. Depende del cuadrante, ¿no? Depende, eso lo vimos también en lo que viene a ser geometría analítica, ¿no? Depende, ¿sí? El cuadrante que esté ubicado. Entonces, para yo poder calcular el radio vector, es esta formulita. El radio vector es igual a raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. El X y el Y puede ser positivo o negativo, pero el R, el radio vector, siempre es positivo. ¿Por qué? Porque es una longitud, es una distancia del origen de coordenadas hacia quién? Hacia el punto, ¿sí? Entonces, eso reconocer. El X y el Y, ¿sí? Pueden ser positivos o negativas dependiendo el cuadrante que pertenece. Pero en cambio, este R siempre es positivo porque es una longitud, una distancia del origen de coordenadas hacia el punto P. ¿Sí? Ya está. Entonces, ya tengo definidas quién es mi X, quién es mi Y y quién es mi R, ¿no? Y la analogía, ya vimos que la siguiente.
en vez de colocar antes un cateto opuesto, ahora se hablará de Y. Antes era cateto adyacente y ahora será mi X. Antes se hablaba de hipotenusa, ahora será el radio vector R. Y con ellas obtendremos, ¿sí?, lo que viene a ser las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, pero ya de un ángulo de posición normal, ¿sí?, están definidas de la siguiente manera. El seno es Y entre R, ¿sí? Y entre R. Porque antes era cateto opuesto sobre hipotenusa, pero ahora, en vez de cateto opuesto es y en vez de hipotenusa es R, ¿no? La misma analogía. El coseno se define como ¿quién? Como X entre R. Porque antes en un triángulo rectángulo, el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero ahora, cateto adyacente será X y hipotenusa será radio vector. La tangente está definida como ¿quién? Como Y entre X, ¿no? Porque antes en un triángulo rectángulo, ¿no?, la tangente se definía como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero ahora el cateto opuesto es el y el adyacente es el X. Las demás razones trigonométricas ustedes saben que son las recíprocas, ¿no? Cambia el orden nada más. Por ejemplo, la cotangente, volteo esta tangente, sería X entre Y. La secante es recíproco del coseno, volteo este coseno, sería R sobre X. Y la cosecante es el recíproco del seno, volteo este Y entre R y me saldría R entre Y. ¿Sí? Esas son las definiciones de las razones trigonométricas, pero del ángulo en posición normal, ¿sí?, de cualquier medida. ¿Hasta ahí, jóvenes, alguna duda o consulta de esa parte teórica? Profe, disculpe, profe, voy a pedir en Sí, estos momentos que por favor prendan las cámaras porque la mayoría está con la cámara apagada, pues si no voy a ponerlos en sala de espera, por favor. Gracias, ya, profe. está bien. Sí, prendan sus cámaras, jóvenes. Muy bien, entonces, se ha entendido esa parte, ¿no? Comprendido por completo. Faltaría una última parte de lo que vienen a ser los signos, ¿ya?, de las razones trigonométricas. Por ejemplo, en el segundo cuadrante, ¿no?, el seno es positivo o negativo, ¿no? Te pueden preguntar. O en el cuarto cuadrante, la cotangente, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Ya. Vamos a ver una regla práctica para verificar rápidamente quiénes son positivos y negativos. Por ejemplo, aquí, los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes. Recuerden que hay 4 cuadrantes, ¿no? Aquí tenemos el plano cartesiano. Y aquí está ubicado, ¿no? 0, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados, ¿sí? Son los ángulos parentales, ¿ya? Ahora, en el primer cuadrante, ¿no?, jóvenes, todas las razones trigonométricas son positivas. Quiere decir, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, todas ellas son positivas, sus valores, ¿no? ¿Por qué son positivas? Muy sencillo, porque en el primer cuadrante todos los ángulos son agudos, ¿sí? Son mayores que 0, pero menores que 90. Entonces, como son agudos, están en un triángulo rectángulo, y ya vimos que en un triángulo rectángulo todas las razones son positivas, ¿sí? Es por ello que en el primer cuadrante todas las razones son positivas, todas, ¿ya? En el segundo cuadrante solamente hay 2 razones, ¿no?, que van a ser positivas. Muy bien, Quispe. Claro, solamente van a ser positivas seno y cosecante. Las únicas, profe, las 4 restantes que no aparecen son negativas. ¿Ya? En el segundo cuadrante, o sea, si mi ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, ¿no?, el seno y la cosecante son las únicas que van a ser positivas. Y las 4 restantes que no aparecen van a ser negativas. En el tercer cuadrante, muy bien, claro. En el tercero es tangente y cotangente, ¿sí? En el tercer cuadrante
solamente son positivas tangente y cotangente. Y las 4 restantes que no aparecen, ¿no? Las que no aparecen son el seno, coseno, secante y cosecante. Esas 4 son negativas, ¿ya? Porque son 6 en total. Y aquí sí viene aquí, ¿no? Claro, en el cuarto cuadrante, ahí sí, el coseno y la secante son las únicas positivas. Y las 4 restantes que no aparecen aquí en el cuarto cuadrante van a ser negativas, ¿sí? Eso es cuando te den un plano, ¿no? Cuando te den un gráfico. Pero ¿qué pasa, profe, si me dan valores, ¿no? Bien sencillo. Por ejemplo, si a ti te dice que este ángulo alfa es mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados, ¿sí? Entonces tú dirás lo siguiente. Ya. Este ángulo pertenece al primer cuadrante. Mira. ¿Te das cuenta? Este ángulo alfa pertenece al primer cuadrante porque es mayor que 0, pero menor que 90 grados. Por lo tanto, este ángulo me están diciendo indirectamente, sin el gráfico, que alfa pertenece al primer cuadrante. Aquí, si este ángulo alfa es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados, ya, profe, estoy en el segundo caso. Este cuadrante, todos los ángulos que están aquí, son mayores que 90 grados, pero menores que 180 grados. Quiere decir que este alfa estaría ubicado en el segundo cuadrante. ¿Sí? Si te dicen que el alfa es mayor que 180 grados, pero menor que 270 grados, te fijas en el plano, 180 grados, 270 grados. Este alfa está ubicado en este cuadrante. Aquí está ubicado. Por lo tanto, diré que el alfa pertenece al tercer cuadrante. Y por último, si el ángulo alfa te dice que es mayor que 270 grados, pero menor que 360 grados, ¿sí? Estaría ubicado en este área, ¿no? Esta área. Mayor que 270 grados, pero menor que 360 grados. Entonces, aquí tenemos que colocar que este ángulo alfa estaría ubicado en el cuarto cuadrante. Ahí está, cuarto cuadrante. De esa manera sabrás también en qué cuadrante está cada ángulo. Si te dan un plano es mucho más rápido, mucho más fácil, pero si te dan intervalos, debes señalar en qué cuadrante está ubicado. ¿Sí? Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? En el primer cuadrante, todas son positivas. Segundo cuadrante, solamente seno y cosecante, las demás negativas. Tercer cuadrante, tangente y cotangente positivas, las demás negativas. Cuarto cuadrante, coseno y secante positivas, las demás negativas. Bien, todo claro entonces, la parte teórica, ¿no? Muy fácil, vamos a explicar algunos detalles más, ¿no? En los ejercicios, ¿sí? Para ya resolverlos de una vez. Bien, voy a dejar de compartir esta diapositiva. Paso a compartir la pizarra virtual para resolver los problemas, ¿sí? Ahí está. Tenemos aquí la pizarra virtual y vamos a resolver. En el problema 1, ya, de la práctica que tenemos, la práctica dirigida, nos dice de gráfico, que tenemos el gráfico, calcule tangente al cuadrado de teta más 2, ¿sí? Tangente al cuadrado de teta más 2. Entonces, lo que tengo que hacer primero es, ¿sí? Claro, segundo cuadrante. Claro, es correcto, es correcto. Muy bien, muy bien. Exacto. Entonces, yo debo colocar, ¿sí? En qué cuadrante está ubicado ese ángulo en función normal. Por ejemplo, aquí yo tengo este ángulo teta que está finalizando en este lado, pero voy a colocar de rojito mejor, ¿ya? Este lado es mi lado final, ¿sí? Eso de rojito es mi lado final, ¿no? Entonces yo debo conocer, ¿qué cosa? Un punto. Por ejemplo, este punto yo debo reconocer, ¿no? Aquí debe estar mi X,
Y aquí debe estar mi y. ¿Está bien? Porque con esas coordenadas yo puedo hallar la tangente. ¿Sí? Si me falta el radio vector, calculo el radio vector. Aquí tengo este punto que es X y Y. Ahí está. Entonces, vamos a encontrar ese punto. A mí me interesa ese punto, ¿por qué? Porque es un punto de mi lado final para este ángulo de posición normal. Profe, ¿y ese ángulo se encuentra en posición normal? Sí se encuentra. ¿Por qué? Porque inicia en el X positivo, su vértice está en el origen de coordenadas, y mi lado final estaría en el segundo cuadrante. Excelente. Entonces, yo noto claramente que acá hay un triángulo rectángulo, mira. Aquí hay un triángulo rectángulo, mira, ahí está. Ese triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo es de 45 grados. ¿Te das cuenta? 45 grados. Quiere decir que los catetos son iguales, ¿no? Si esto es 6, toda esta longitud tiene que ser 6. Todo este espacio, a ver, todo este espacio que está aquí, tiene que ser 6. ¿Te das cuenta? Toda esta longitud tiene que ser 6 porque es un triángulo isósceles de 45 grados. 6. Pero yo me doy cuenta, ¿no?, que este punto M es 4 y 0. 4 y 0. Allá, si es 4 y 0, esta longitud que está aquí, que estoy señalando con rojito, esta longitud tiene que ser 4, porque es 4 a la derecha. Si es 4 a la derecha, los que están a la izquierda tiene que ser 2. ¿Te das cuenta? Tiene que ser 2, porque todo es 6, ¿no? Entonces, ya tengo las coordenadas para este punto P le coloco, por ejemplo. ¿Sí? Las coordenadas para este punto P, que no, coordenadas del punto P. Del punto P. Las coordenadas del punto P sería a la izquierda, porque siempre se empieza del origen de coordenadas, a la izquierda 2, ¿ya? Menos 2, y hacia arriba 6. Ahí está. Y eso aquí es igual a X, Y. A X, Y. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, digo, allá, el valor de mi X para ese punto es menos 2, y el valor de Y para ese punto será 6. ¿Sí? Ya tengo entonces las coordenadas menos 2 y 6. Ahora, me piden hallar, digo, no, aquí piden hallar, calcular el valor de ¿quién? De tangente al cuadrado de teta más 2. ¿Ya está? Pero la tangente, ¿cómo se define? Bueno, la tangente en un plano, ¿no? Porque en un triángulo rectángulo era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero ahora se define como ¿quién? Como Y sobre X. Como Y sobre X, pero todo esto al cuadrado. Y más 2. ¿Está bien? Más 2. Entonces yo reemplazo. El valor de Y, ¿cuánto vale? Eso vale 6. Y el valor de X, menos 2. Pero todo al cuadrado. ¿Ya? Todo tiene que estar elevado al cuadrado. Y luego más 2. Aquí, 6 entre 2, 3, menos 3. ¿No? Eso sería menos 3. Menos 3, pero todo al cuadrado. Más 2. Y menos 3, bueno, eso sabemos que vale 9. Más 2. Y esa suma me sale 11. Por lo tanto, tengo que la respuesta final, jóvenes, simplemente sería 11. Lo que nos piden me sale 11. Ahí está. Y la clave sería la E. ¿Sí? ¿Se entendió? La parte que teníamos que hallar era el punto. ¿Pero el punto de dónde? De mi lado final. Siempre tienes que tener un punto de tu lado final. ¿Para qué? Para que hayas las coordenadas X, Y. Y si te falta el radio vector, también lo hay. ¿Sí? ¿Se entendió esa resolución, jóvenes? Sencilla, ¿no? Está fácil arriba.
Claro. Si tienes preguntas, por favor, me comenta. Ya, me comenta. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Ya? El problema 2. Bien, en este problema 2 dice lo siguiente. Sea θ un ángulo en posición estándar. Voy a poner una observación, ¿ya? Hay varios nombres que se le dice a la posición en ángulo normal, ¿ya? Aquí coloco ángulo en posición normal, ¿no? Posición normal. También se le llama, ¿sí? Estándar. Es otro nombre. Estándar. Y también se le llama, también canónica. ¿Ya? Estos nombres son sinónimos. Normal, estándar y canónica. ¿Sí? Ángulo en posición normal, estándar o canónica. Los tres, si te viene, significan lo mismo. ¿Ya? Que inicia en el X positivo, que su vértice está en el origen de coordenadas y su lado final en cualquier cuadrante, ¿no? Eso significa los tres nombres. Bien, entonces sea θ en ángulo de posición estándar, normal o canónica, perteneciente al tercer cuadrante. Su lado final debe estar en el tercer cuadrante. El ángulo θ termina en el tercer cuadrante, cuyo lado final pasa por los puntos, mira, ahí están los puntos, el punto A y el punto B. Calcula el valor de X. Voy a graficarlo, ¿ya? Para que se entienda mucho más. Aquí tenemos los ejes, ahí está. Aquí tenemos el eje X y el eje Y. ¿Ya? Aquí te dice que este ángulo θ, ¿no? Que es su propio normal, pertenece al tercer cuadrante. Quiere decir que su lado final ya estará ubicado en el tercer cuadrante. Ahí está. Por ejemplo, aquí. Ahí está. ¿Ya? Y este es el ángulo. El ángulo lo coloco de esta manera. Por ejemplo, así. θ. ¿Sí? Este ángulo θ, ¿no? Está en el tercer cuadrante. Inicia en el X positivo, vértice origen de coordenadas y su lado final está en el tercer cuadrante. Y aquí tenemos dos puntos, mirad. Dos puntos, A y B. ¿Ya? Voy a suponer que este sea el punto A, ¿ya? El punto A, y eso se le ve el punto B. El punto A, sus coordenadas me dan menos 4, X menos 1, ahí está. Y el punto B, sus coordenadas, el punto B, sus coordenadas, viene a ser X más 1, menos 3. Ahí está, el punto A y el punto B, dice, pasa, ¿no? Cuyo lado final pasa por los puntos A y B. Este lado final pasa por los puntos A y B. Y tengo sus coordenadas. Te piden hallar el valor de X. Bueno, como estos puntos se encuentran en mi lado final, ¿sí? Tendrán las mismas razones trigonométricas, ¿sí? Claro, porque este punto A, el seno, es igual que el seno de este punto B. ¿Por qué? Porque tiene el mismo ángulo en posición normal. El seno para cada punto es igual, el coseno también, la tangente también es igual, la cotangente también, la secante y cosecante. ¿Qué te parece? ¿Ya? Y siempre se va a realizar esto. Si a ti te dan dos puntos en tu lado final, ¿sí? Utiliza la tangente. ¿Ya? La tangente te va a ayudar a calcular esos valores que te faltan. Entonces digo, ¿no? Tangente de beta. Yo quiero calcular la tangente de beta. Aquí lo voy a colocar, ¿ya? Tangente de, perdón, de teta. La tangente teta. Primero para el punto A. Para el punto A, la tangente teta, ¿cómo sería? Bueno, recuerda que esto es tu X y este es tu Y, ¿no? ¿Sí? La tangente de teta para este punto A sería por definición, ¿quién? Y entre X, ¿no? ¿Te acuerdas? Y entre X. Muy bien. Entonces digo, ¿no? La tangente de teta para el punto A sería el Y, que en este caso es X menos 1. Ahí está. Sobre mi X, ¿no?
la primera componente, que viene a ser menos 4. Pero la tangente de teta también es para el punto B. Eso es igual que el punto B, porque es el mismo ángulo, ¿no? Está en el mismo lado final. Y reconocemos que la primera componente viene a ser mi X y la segunda componente viene a ser mi Y. ¿Ya? Entonces, la tangente para el punto B, nuevamente la definición, Y entre X, ¿no? Entonces el Y vale menos 3, ahí está. Y el X vale X más 1. Muy bien, la primera componente. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar en aspa, en aspita. Multiplico en aspa y digo lo siguiente. Aquí sería X menos 1 multiplicado por ¿quién? X más 1. Ahí está. Y aquí multiplico, ¿no? Menos 4, menos 3, menos por menos más. 4 por 3, 12. Ahora, esto es X menos 1 por X más 1. Recuerda un poco de álgebra, ¿no? Recuerda un poco de álgebra. Aquí tengo la suma por la resta. ¿Esto qué me sale? La suma por la resta. ¿Cómo se llama el desarrollo de la suma por la resta? Álgebra, productos notables. Eso se llamaría diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan? Sería a cuadrado menos b cuadrado. El primer a cuadrado menos el segundo cuadrado. Eso aplico aquí. Tengo la resta por la suma, diferencia de cuadrado. Sería el primer a cuadrado, x al cuadrado, ¿ya? Menos el segundo al cuadrado, 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado vale 1. Eso es igual a ¿quién? A 12. El 1 pasa a sumar, x cuadrado es igual a 13. Entonces, sacando raíz cuadrada, tengo que x vale raíz de 13. ¿Está? Y me piden hallar x, esa es la solución. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Ese x es positivo o negativo? ¿Qué me dices? ¿Quién se da cuenta? Mira, yo saqué x cuadrado vale 13, pero puede tomar signo más o signo menos. ¿Ese x es positivo o negativo? Claro, exacto. Ujú. Tiene que ser negativo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Pues, ¿por qué negativo? Ah, te tienes que fijar el cuadrante. Recuerda aquí que este está en el tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, ley de signos. Ley de signos. Esto es menos, menos. Esto es menos, menos. Por lo tanto, el valor de x tiene que ser negativo. Porque aquí toma dos valores, pero me doy cuenta que como está en el tercer cuadrante, mi x negativo. X sería, por lo tanto, menos raíz de 3. Ahí está. Entonces, la respuesta final, jóvenes, sería que el valor de x tiene que ser menos raíz de 3. Ya, esa es la respuesta. Siempre tengan cuidado con los signos, porque el x y el y, la verdad que puede ser positivo o negativo. Jóvenes, pueden preguntar algo si no has entendido. ¿Sí? Estoy viendo el chat. ¿Sí? ¿Sí, Quispe? ¿Todo bien? Si hay consultas, por favor, comenten, ¿ya? Todo bien hasta ahora. Ya, entonces pasemos a la siguiente pregunta, ¿ya? Problema, en este caso, 3. En el problema 3 nos dice si tangente al cuadrado de beta es igual a 1 sobre 9, beta pertenece al tercer cuadrante. Importante ese dato, ¿no? Calcule raíz de 10 seno de beta menos cotangente de beta. Bueno, vamos a ver algo importante. Aquí nos dice que tangente al cuadrado de beta, coloco tangente al cuadrado de beta es igual a ¿quién? A 1 sobre 9. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿no? Como el caso anterior, yo le saco raíz cuadrada, digo, entonces, la tangente de beta es igual a, podría tomar positivo o negativo, ¿no? ¿De quién?
Raíz cuadrada de esto es 1/3. Jóvenes, si este ángulo pertenece al tercer cuadrante, ¿la tangente es positiva o negativa? En el tercer cuadrante, ¿quiénes eran positivas? En el tercer cuadrante eran positivas tangente y cotangente. Claro, las dos eran, y las demás eran negativas. Entonces, como estamos hablando, ¿sí? En el tercer cuadrante del ángulo, esta tangente de beta es positiva al sacar raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, conclusión, esta tangente de beta es 1/3 positiva. Ahí está. ¿Sí? 1/3 positivo. Ahora, si este ángulo se encuentra, ¿no?, en el tercer cuadrante, la tangente es positiva. Pero la tangente, ¿cómo se define? ¿Cómo está definida la tangente? ¿Cómo es la fracción? La tangente se define como ¿quién? Como y, como y sobre x. ¿Sí? Eso viene a ser la tangente. En un plano, claramente, en un plano. ¿Ya? Y sobre x. Pero en el tercer cuadrante, jóvenes, ¿cómo es la ley de signos? ¿Cómo es la ley de signos? En el tercer cuadrante. O sea, te digo, ¿no? Este beta pertenece al tercer cuadrante. El x, ¿qué signo tiene? Y, ¿qué signo tiene? Negativos, ¿no? Los dos son negativos. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, profe, pero aquí no cuadra, ¿no? Porque mira, yo veo que la tangente es 1/3 y la tangente es y sobre x. Los dos son positivos. Tienes que darle forma, ¿sí? No, hábilmente hace lo siguiente. Mira, mira. Profe, yo sé que el x es negativo y el y también negativo. Claro. Entonces le colocas menos y menos. Y no pasa nada, ¿no? Sale igual, 1/3. Le has dado forma porque tú sabes que tanto el y y el x son negativas. Entonces, ahí recién igualas, mira. El y menos 1 y el x menos 3. ¿Te das cuenta? Entonces, ya tienes el x, ya tienes el y. Porque tú sabes que en el tercer cuadrante los dos son negativos. ¿Está? Ya le diste forma, profe, pero me falta el radio vector. Y aquí vas a hallar, ¿ya? Vamos a hallar el radio vector. Digo, ¿no? Calculando el radio vector. ¿Ya? Vamos a hallar el radio vector. Y recuerda que el radio vector siempre es positivo. Ese es el problema. ¿Ya? El radio vector al cuadrado es igual a ¿quién? A el x al cuadrado más y cuadrado. Esa es la formulita siempre, ¿no? Radio al cuadrado es igual a ¿quién? El x al cuadrado menos 3 al cuadrado más el y al cuadrado menos 1 al cuadrado. El radio al cuadrado debe ser igual aquí, siempre positivo elevado al cuadrado, 9 más 1. Esto me sale 10, por lo tanto, sacando raíz cuadrada, y siempre sale positivo el radio vector, raíz de 10. ¿Te das cuenta? Ya tengo el x, tengo el y y tengo el radio vector que vale r. Siempre coloca tu resumen, ¿ya? Para que no te confundas y tengas toda la mano. Resumen. Yo tengo mi x es igual a ¿quién? A menos 3. El y es igual a ¿quién? A menos 1. Y el radio vector vale raíz de 10. Ahí está. Ya tengo las tres componentes, ¿no? Y con ellas vamos a reemplazar lo que nos piden. Digo, aquí piden hallar en este caso raíz de 10. ¿Por quién? Por seno de beta menos cotangente de beta. ¿Ya? Y vamos a reemplazar, ¿no?, con la definición. Aquí sería raíz de 10 multiplicado por seno. Y recuerden que el seno es y entre r, ¿no? Reemplazo sus valores de frente, ahora sí. El y lo tengo, menos 1, sobre el r, que vale raíz de 10. Menos cotangente. Por definición, la cotangente, jóvenes, es x entre y. Entonces, el x con todo signo, menos 1, ¿sí? Perdón, el x menos 3, aquí está, menos 3, y el y menos 1. Ahí está, con todo signo.
Y aquí operamos tranquilamente. Mira, el raíz de 10 se va a eliminar, se van. Y aquí me queda simplemente menos 1. Menos por menos más, ¿no? 3 entre 1, 3 y negativo, menos 3. Por lo tanto, me saldría menos 4 lo que me pide. La respuesta, por lo tanto, digo que sería menos 4. Ahí está. Esa es la respuesta y la clave sería la C. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo correcto, jóvenes? Menos 4, claro. Como pueden ver, se tiene que hacer paso por paso. O sea, lo importante, tienes que hallar ¿qué cosa? Este resumen. Este resumen, ya lo voy a remarcar, es lo que tienes que hallar para que puedas reemplazar con calma los valores. Ese resumen que tienes que tú siempre tener. ¿Ya? Y lo colocas aparte, ¿ya? Para que no te confundas. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, el problema 4. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de continuar? ¿Todo bien hasta ahora? Siempre tengan cuidado en el cuadrante, ¿ya? El cuadrante es el que define los signos para el X y Y. El R, si no te preocupes, siempre positivo. Bien, problema 4. A ver, ahora sí. De la siguiente igualdad, calcule la cosecante de teta. Bien, y aquí nos dice algo importante, ¿no? Esta es la igualdad. El ángulo teta pertenece al segundo cuadrante. Entonces, voy a colocar la parte, ¿ya? Para no confundirme. Aquí dice que el ángulo teta pertenece al segundo cuadrante. O sea, quiere decir, ¿ya? Quiere decir que mi X, ¿qué signo tiene? En el segundo cuadrante, ¿el X qué signo tiene, jóvenes? Tiene signo negativo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Negativo, ¿no? ¿Y el Y qué signo tiene? El Y tiene signo positivo. ¿Sí? Eso es por ley de signo, ¿no? Menos más, menos más. Entonces ya sabes qué signo tiene X y qué signo tiene Y. Vamos a la siguiente igualdad. En esta igualdad, ya lo colocamos igualito, que es 9 seno de teta al cuadrado más 3 veces seno de teta menos 2 igual a 0. Pero tenemos que factorizar, ¿no? Primero vemos el aspa sería 3 veces seno de teta y aquí 3 seno de teta, ¿sí? Para poder factorizar. Y aquí sería 2 y 1, ¿sí? Para que me salga al final positivo, esto tiene que ser menos y esto tiene que ser más. Si tú multiplicas aquí en aspita, te sale lo que está arriba, ¿no? Ahí está. Entonces factorizando me queda aquí, ¿no? Me queda 3 veces seno de teta más 2 multiplicado por 3 veces seno de teta menos 1. Y eso tiene que ser 0. Ya factoricé. Entonces cada paréntesis, cada factor, tengo que igualar a 0. Hallamos los valores para seno de teta, entonces. ¿Sí? El primer valor sería así. Seno de teta. El primer valor de seno de teta es igual a ¿quién? Este pasa a restar, sería menos 2 tercios. Ahí está. Porque cada uno estamos igualando a 0, ¿ya? No te voy a hacer aquí. Igualando a 0. Igualando a 0. Igualando a 0. ¿Sí? Y el segundo valor para el seno de teta sería, igualamos a 0, sería 1 tercio. Bien, ya tenemos seno de teta. Un caso puede ser menos 2 tercios y el seno de teta en el otro caso puede ser 1 tercio. Ah, ¿por qué el X negativo? Sí, porque en el segundo cuadrante la ley de signos es menos más de XP. Mira, aquí tenemos la... Por ejemplo, aquí recuerdo un poquito. A ver, aquí. ¿Te acuerdas de esta parte? Aquí tenemos Y, tenemos X. Esto es primer cuadrante, segundo cuadrante,
tercer cuadrante, cuarto cuadrante, y le decimos, ¿no? ¿Te acuerdas? Aquí es más y más, aquí es menos más, aquí es menos menos, y aquí sería más menos, ¿sí? Y recuerda que la primera componente, ¿no? Es el X, y la segunda componente es mi Y. En el segundo cuadrante, este es mi X, este es mi Y. Por eso que el X es negativa y el Y es positivo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Claro, ajá. Es recordarme el cuadrito. Sí, en este tema se complican todos los focos de geometría analítica y los temas teóricos, pero estamos para recordar. ¿Sí? Entonces, hemos recordado esa parte. Y aquí viene la pregunta, ¿ya? Quiero que me respondas. Mira, yo tengo dos valores para seno, menos 2/3 y 1/3. Pero si ese ángulo θ está en el segundo cuadrante, ¿cuál tomaría? ¿El negativo o el positivo? ¿Cuál es correcto? Si el ángulo está en el segundo cuadrante. A ver, ¿qué me dices? Si el ángulo está en el segundo cuadrante. Recuerda la reglita práctica, el esquema. Ahora mira. A ver, ¿te acuerdas? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Aquí digo, ¿no? En el primer cuadrante, todas las RT, las razones trigonométricas, ¿qué cosas son? Positivas. Sí, son positivas. En el segundo cuadrante solamente era positivo seno y cosecante. Las únicas positivas. En el tercer cuadrante, tangente y cotangente son las únicas positivas. Y en el cuarto cuadrante, solamente coseno y secante eran las únicas positivas. Jóvenes, en el segundo cuadrante, ya, en ese segundo cuadrante, el seno y la cosecante son positivas. ¿Te das cuenta? Entonces, este valor de negativo no puede ser. Porque en el segundo cuadrante, y este ángulo está en el segundo cuadrante, el seno es positivo. O sea, yo tomaría que el seno, ¿cuánto vale? 1/3. ¿Se entendió esa parte, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Claro, ajá. Entonces, yo solamente tomo el positivo. El negativo no puede ser, porque ese ángulo se encuentra en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, por definición, es positivo. Ya, bueno, entonces, vamos a continuar, ¿ya? Mira, yo tengo que el seno de teta en realidad es 1/3. Voy a colocarlo aquí bajito. Seno de teta, profe, es igual a 1/3. Ahí está. Ahora, viene la parte más sencilla. Definiciones nada más. El seno, por definición, ¿cómo es? Y entre R. ¿Sí? Y entre R. Entonces, ya, profe, fácil, ¿ah? El Y vale 1 y el R vale 3. ¿Sí? ¿Qué te falta hallar? Si ya tienes el Y y tienes el R, ¿qué te falta entonces? Te faltaría el X, claro. Mira, te faltaría el X, ¿no? Es correcto ello. ¿Sí? Pero antes de calcular el X, jóvenes, ¿necesitas el X? O sea, yo sé que te falta, ¿no? Y todos, ¿no? Tenemos que tener los tres. Exacto. Siempre lee la pregunta porque a veces no es necesario. O sea, yo sé que te falta, ¿no? Porque mira, tengo el Y, tengo el R, me falta el X, la tercera. Pero, me piden cosecante. Me piden cosecante. Profe, la cosecante, por definición, aquí digo, ¿no? Piden aquí. Piden hallar la cosecante. La cosecante de X. Pero la cosecante, profe, ¿no? ¿Es quién? Y, perdón, R entre Y. ¿No? R entre Y, por definición. Pero este es Y entre R. 1/3. Al revés sería 3 nada más. ¿Te das cuenta? O sea, no necesito. Pero si yo necesito, aplico la formulita de radio vector. ¿Ya? En este problema no necesito. Por lo tanto, la respuesta simplemente sería 3.
Simplemente sería 3. ¿Ya? Si tú necesitas, ahí sí, calcula con el radio vector la formulita. Si no, simplemente voltea. 3. ¿Ya? La respuesta sería 3 nada más. Esa es la solución. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Se está entendiendo, ¿no? Sí, eso es lo importante. Los signos nomás que confunde a veces, pero creo que está detallado. Bien, vamos a continuar con el problemita 5. Exacto, la x sería raíz de 8, pero positivo o negativo, Quispe. ¿Qué me dices? ¿Positivo? Claro, ¿eh? Sí, ahí tienes que darte cuenta, ¿ya? El cuadrante define que si no tiene x y y. Ujú, ya está. Pero la idea es esa, está bien. Problema 5, ¿ya? A ver, problema 5 dice lo siguiente. Vamos a ir verdaderos y falsos, ¿ya? Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Ya? Para ello voy a recordar un poquito, para tener toda la mano, ¿ya? Voy a recordar esta parte. A ver, aquí. Aquí. Coloco los cuadrantes, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Ya? Recordar, jóvenes, cómo son la ley de signos. ¿Ya? Ley de signos, aquí, primer cuadrante, más, más. Segundo cuadrante, menos, más. Tercer cuadrante, menos, menos. Cuarto cuadrante, más, menos. ¿Sí? Y también algo importante, mira, otro plano. ¿Ya? Eso es con respecto a las coordenadas, o sea, el X y el Y. Pero también, eso tenemos que recordar, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué tenemos que recordar también? Ah, que en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas, todas las RT, van a ser positivas. Positivas. En cambio, en el segundo cuadrante, solamente seno y cosecante son las únicas positivas, las demás negativas. En el tercer cuadrante, solamente tangente y cotangente, positivas, las demás negativas. Y en el cuarto cuadrante, solamente coseno y secante van a ser positivas, las demás negativas. ¿Sí? Con ello, vamos a ver si son verdaderas o falsas, ¿sí? Bien, en la primera proposición nos dice lo siguiente. Primera. La primera nos dice lo siguiente. Todo ángulo del primer cuadrante es positivo. Todo ángulo del primer cuadrante es positivo. Mira, voy a graficar el plano para contestar esa duda. Recuerda que los ángulos en este sentido, por ejemplo, antihorario era positivo, ¿no? En los ángulos. Y en el sentido horario, los ángulos eran negativos. ¿Sí, jóvenes? Primeras clases, ¿no? Entonces, mira, este ángulo de posición normal que voy a colocar, lo puedo hacer en sentido horario. Por ejemplo, así. ¿Te das cuenta? Es un ángulo en posición normal, claro. Y su lado final estaría aquí. Ahí estaría su lado final. Y este ángulo, por ejemplo, le pongo alfa. Y como está girando en sentido horario, ese ángulo es negativo. Y te das cuenta que está en el primer cuadrante. ¿Sí? ¿Vieron todos, jóvenes? Ese ángulo, ¿sí? Ese ángulo en sentido horario, que es negativo, está en el primer cuadrante. Ya que te dice, todo ángulo del primer cuadrante positivo, no, puede ser negativo también. Puede ser negativo. Entonces la primera proposición viene a ser falsa, ¿sí? Falsa. Falsa. La primera es falsa, jóvenes. Porque el ángulo, ¿sí? Negativo puede estar en el primer cuadrante.
Vamos con la segunda. La segunda proposición, aquí, segunda. Nos dice lo siguiente. Si coseno de beta es 2/3, que bueno, coseno de beta es igual a 2/3, ¿ya? Entonces, el beta pertenece al primer cuadrante o cuarto cuadrante, ¿no? Jóvenes, ¿este coseno de beta qué signo tiene? Tiene signo positivo, ¿todos de acuerdo? El coseno de beta tiene signo positivo porque es 2/3, ¿sí? 2/3 es positivo. Y tú te fijas que en el coseno, ¿dónde son positivos? El coseno es positivo en el primer cuadrante, porque ahí todas son positivas, y el coseno también es positivo en el cuarto cuadrante. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? El coseno es positivo, ¿no? Porque es 2/3, y puede estar ese ángulo beta en el primer cuadrante porque ahí todas son positivas, pero también puede estar ¿en dónde? En el cuarto cuadrante porque ahí también el coseno es positivo. ¿Sí? No puede estar en el segundo, porque en el segundo seno y cosecante nomás son positivas. No puede estar en el tercero, porque en el tercero solamente son positivas tangente y cotangente. O sea, puede estar en dos lados. Puede estar en el primer cuadrante, este beta, o en el cuarto cuadrante, para que el coseno me salga positivo. Entonces, esto sí es verdadero. ¿Sí? Esa opción sí es verdadera. Verdadero. Ahí está. Y lo remarco, ¿ya? Vamos con la tercera y la última. A ver, la proposición 3. ¿Qué nos dice? Si alfa es negativo, el seno de alfa es negativo. No, se contradice, ¿verdad? Si alfa es negativo, de esta nada más me la copio. Te das cuenta que este ángulo es negativo, ¿sí o no? Porque está girando en sentido horario. Este alfa es negativo, lo coloco aquí, alfa negativo, porque está girando en sentido horario. Y está en el primer cuadrante. Si yo calculo el seno de ese ángulo, como está en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas de esos ángulos son positivas. Quiere decir que el seno de alfa va a salir positivo, porque está en el primer cuadrante, ¿te das cuenta? Se está contradiciendo. Si alfa es negativo este alfa. ¿El seno de alfa es negativo? No, puede ser positivo también. Puede estar en el primer cuadrante. Y también puede estar en el segundo cuadrante. O sea, eso aquí es falso. Ya, la posición es falsa. Ahí está. Entonces tenemos la respuesta final. Concluimos que la respuesta final sería falso, verdadero y falso. ¿Sí? Esa es la solución. Bien, y la clave sería, en este caso, la C. La C. ¿Sí? Sí. Mejor, ¿se entendió esa parte? Sí, ¿no? Sí. ¿Algún detalle que quieran que le expliquen? ¿Todo bien hasta ahora? Para continuar con el problema 6. Sí, la tercera. Sí, está bien, está bien. La tercera proposición. Fíjense. Tenemos aquí, Quispe, que este ángulo es negativo, ¿no? El alfa es negativo, porque está girando en sentido horario. Aquí está, mira, sentido horario negativo. Y si este ángulo, que es negativo, gira en sentido horario y termina aquí. Y este ángulo estaría ¿en dónde? En el primer cuadrante. ¿Sí? Estaría en el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces digo, el seno de este ángulo alfa que se encuentre en el primer cuadrante, ¿sí? Que se encuentre en el primer cuadrante es positivo. Claro, porque en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. Pero te das cuenta que este ángulo es negativo, el alfa es negativo, pero el seno es positivo, porque se encuentra en el primer cuadrante.
Y aquí te dice, ¿no? Si alfa es negativo, el alfa es negativo, el seno es negativo. No, el seno es positivo, porque se encuentra en el primer cuadrante. Como decía, no me interesa si el ángulo es positivo, negativo o cuántas vueltas dé. Lo que me interesa aquí es dónde termina, si no te acuerdas. Y este ángulo, a pesar que es negativo, termina en el primer cuadrante. Y si termina en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. Por eso que esto es falso, se contradice, ¿no? Aquí me dice que tiene que ser, ¿no?, negativo. Es positivo. ¿Sí? Ajá, claro. Confunde un poco el ángulo y la razón trigonométrica. Pero no, el ángulo no tiene nada que ver aquí. Lo que tiene que ver es dónde termina, su lado final. Eso me interesa, lo de Celestito, ¿no? Ahí está, eso. Bien, vamos a continuar, jóvenes, con la siguiente pregunta. O sea, lo que más me interesa a mí es dónde termina, en qué cuadrante está. No tanto cuántas vueltas dé, si es positivo, negativo, no. La verdad que no. Me interesa dónde termina y quiero ver en qué cuadrante está. Bien, aquí yo tengo la pregunta 6, hay el cuadrante al que pertenece θ. Para eso vamos a recordar aquí, voy a copiar este esquema, ¿ya? Copio y lo pego. Ahí está. Ya lo copié y lo pegué. Recuerda, en el primer cuadrante todas son positivas, segundo cuadrante solamente seno y cosecante, tercer cuadrante tangente y cotangente, y en el cuarto cuadrante coseno y secante. ¿Sí? Vamos a ver. Te dice aquí, en la primera relación, que tangente θ es mayor que 0. O sea, quiere decir que tangente θ, ¿qué cosa es? Es positivo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Mayor que 0, positivo. Entonces, dime la tangente, ¿en dónde son positivas? ¿En qué cuadrantes nomás son positivas? Por el chat. La tangente, ¿en qué cuadrantes van a ser positivas? Todos comenten. La tangente, ¿en qué cuadrantes son positivas? Solamente en el primer cuadrante y también en el tercer cuadrante. ¿Sí? En el primero siempre positiva, todas. Y también en el tercer cuadrante. O sea, quiere decir que este ángulo θ, ya, este ángulo θ, pertenece, puede ser que esté en el primer cuadrante o puede ser que esté en el tercer cuadrante. Hay dos opciones, no sé cuál, pero en las dos yo sé que es positivo. Vamos con la siguiente. Aquí te dice que seno de θ, mira, seno de θ, a ver, voy a dejarlo bien. Seno de θ es menor que 0. Claramente, si es menor que 0, te dice que este seno de θ es negativo. Negativo. Ahora, el seno de θ, ¿dónde no se encuentra? Porque no se encuentra en negativos, ¿no? ¿Dónde no está el seno de θ? El seno, ¿dónde está? No está. ¿Dónde no se encuentra el seno para que sea negativo? El seno no se encuentra en el tercer y cuarto cuadrante. En el tercer cuadrante es negativo y en el cuarto cuadrante también es negativo. Entonces digo, ya, pues entonces este ángulo θ tiene dos opciones. Para que el seno sea negativo, puede estar en el tercer cuadrante, o ese ángulo θ puede estar en el cuarto cuadrante, porque en esos dos cuadrantes el seno es negativo. Pero jóvenes, si estamos hablando del mismo ángulo, debería estar en un cuadrante, ¿sí o no? Deberían coincidir. El único que coincide es en este caso, cuando está en el tercer cuadrante. ¿Te das cuenta? Está coincidiendo porque estamos hablando del mismo ángulo, ¿no? Debería estar en un solo cuadrante. Por lo tanto, yo concluyo, ya, profe, lo que coincide, sí, siempre lo que coincide, porque es el mismo ángulo, pues, ¿no? Y digo, ya, entonces concluyo, ya, de estos dos, al final, voy a concluir que el ángulo θ pertenece al tercer cuadrante. Lo que coincide, eso se cumple. Ahí está. ¿Sí?
Digo entonces, respuesta tercer cuadrante. Listo, joven. Eso es la solución. Y nada, ¿ya? Y la clave sería aquí la C. Tercer cuadrante. Siempre lo que coincide, ¿ya? Lo que se está repitiendo en las dos relaciones. Ese es el ángulo. Ajá. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Perdón. Problema 7. En este problema 7, ya tenemos aquí, si seno de teta, mira aquí dice seno de teta es mayor que 0. Ya lo voy a colocar aquí. Seno de teta mayor que 0. ¿Sí? Esto lo hemos visto, ¿no? Mira, lo hemos visto. Si es mayor que 0, pues esto es recontra positivo. Por lo tanto, yo quiero saber este ángulo, ¿dónde podría estar? El seno de teta es positivo. Ese ángulo teta, ¿en qué cuadrante estaría? Hay dos opciones. ¿En qué cuadrante estaría? El seno, ¿dónde es positivo? ¿En qué cuadrante? Pongo el esquema, ¿ya? A ver aquí. Ahí está el esquema. Aquí lo coloco, lo pego. Ahí está. Claro, el seno solamente es positiva en el primer cuadrante, porque ahí todas son positivas, y en el segundo cuadrante. O sea, este ángulo teta, para que el seno sea positivo, puede estar en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante. ¿Sí, jóvenes? Quedó clara esa parte, ¿no? ¿Primero o segundo cuadrante? Ya, muy bien. ¿Qué más? Mira, aquí te dice algo importante, que el coseno de teta es menos 0,6. Aquí coloco coseno de teta, ¿sí? Es menor que 0. ¿Por qué es negativo, ¿sí? Esto aquí es negativo porque es menor que 0. Ahí está. Por lo tanto, dime, el coseno, ¿dónde es negativo? ¿En qué cuadrantes no está? No está, para que sea negativo. ¿En qué cuadrantes no está? Porque si no está es negativo. ¿En qué cuadrantes no se encuentra el coseno para que sea? Claro, muy bien. En el segundo y en el tercero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Te digo, no, este ángulo teta puede estar en el segundo cuadrante, porque en el segundo no está y es negativo, o puede estar en el tercer cuadrante. Lo que se repite, ¿qué cuadrante se está repitiendo? A ver, arriba y abajo, ¿qué cuadrante se repite? ¿Qué cuadrante se está repitiendo, jóvenes? Arriba y abajo. ¿Cuál coincide? ¿Cuál coincide? Mira, arriba y abajo. ¿Cuál es el que coincide? ¿De qué es igual? Muy bien. El que está coincidiendo es el segundo cuadrante. ¿Ya? Lo voy a remarcar aquí. Digo, profe, el que se repite arriba y abajo, porque es el mismo ángulo, ¿no? Es segundo cuadrante, segundo cuadrante, segundo cuadrante. Por lo tanto, yo concluyo, ¿no?, de estas dos relaciones que el ángulo teta debe estar ¿en dónde? En el segundo cuadrante. Aquí digo de frente, teta pertenece al segundo cuadrante. Con dos relaciones tú puedes hallar dónde está ubicado. Ya, ahí está. Ya, una vez que tú tengas que el ángulo teta está en el segundo cuadrante, ¿no?, tienes que decir lo siguiente, ¿no? A ver, ley de signos, ya, ley de signos. El X, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo es el X y cómo es el Y? Por el chat. ¿Cómo es el X en el segundo cuadrante? ¿Cómo ley de signos? ¿Cómo es la ley de signos en el segundo cuadrante? Ajá, exacto, menos más. Quiere decir que la primera componente, que viene a ser mi X, negativo, y la segunda componente, que viene a ser mi Y, positivo, ¿no? Para eso me sirve la ley de signos. Mira, tengo todo hoy. Voy a operar. Coseno de teta te dice que es menos 0,6. ¿Sí?
Pero 0,6 en fracción, ¿cuánto es, jóvenes? Por el chat. 0,6 en fracción, ¿no? Está en decimal, yo quiero fracción. El 0,6, claro, muy bien, 6 entre 10, ¿no? 6 entre 10. Pero le saco mitad, mitad. Sería 3 sobre 5, ¿sí? Entonces, claro, la fracción reducida sería, ¿no? Coseno de teta es igual a ¿quién? A negativo 3 entre 5. Muy bien, esa es la fracción. Ya está. Pero por definición, el coseno, ¿cómo es? X entre R. Esa es la definición del coseno. Entonces vamos a igualar este X menos 3 y este Y5. Recuerda que el R siempre es positiva. ¿Quién me falta hallar? Me falta hallar el Y. Vamos a calcular por el radio vector. ¿Sí? Aquí digo lo siguiente. R cuadrado es igual a ¿quién? A X al cuadrado más Y cuadrado. El R, ¿cuánto vale? 5. 5 al cuadrado es igual a ¿quién? A X al cuadrado, que vale menos 3 al cuadrado, más Y cuadrado. ¿Sí? Aquí sería 25. Aquí sería 9 más Y cuadrado. ¿Sí? Entonces pasa a restar este 9 y tengo entonces que Y cuadrado es igual a ¿quién? A 16. Jóvenes, ¿el Y me sale positivo o negativo? 4. ¿El Y sale positivo o negativo 4? Recontra positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo el cuadrante. Para eso yo quería el cuadrante, ¿te das cuenta? El cuadrante te define el signo, pues, ¿no? Entonces, ya, profe. Entonces digo, el Y me sale positivo y simplemente sería 4. O sea, yo tengo ya todos mis componentes. Hago mi resumen para no equivocarme, ¿ya? Siempre este resumen, digo que resumen. Mi resumen sería así. Tengo el X, que ¿cuánto vale? Menos 3. Tengo el Y, que ¿cuánto vale? 4. Y tengo el R, que vale 5. Entonces nos piden hallar, aquí digo, nos piden hallar el valor de E, que viene a ser la cosecante de teta, menos la cotangente de teta. Voy a reemplazar los valores rápidamente. La cosecante se define como R sobre Y. El R vale 5 y el Y vale 4. Ahí está. Menos. La cotangente se define como X, que vale menos 3, sobre el Y, que vale 4. Vamos a poner aquí, mira, menos por menos más. Sería 5 más 3 y todo entre 4. ¿Te das cuenta? Bueno, arriba me sale 8, ¿no? 8 entre 4. Y eso vale 2. De la respuesta final, simplemente me sale 2. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta sería 2. ¿Sí? Bueno, esa es la solución para el problema 7. Interesante, completo, ¿no? Pero sencillo, la verdad, ¿no? Solo es cuestión de darse cuenta con paciencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengas? ¿Todo bien hasta ahora? Se ha entendido, ¿no? Está paso por paso ahí detallado. Ya, entonces vamos a continuar, jóvenes, con el problema 8. ¿Sí? Está sencillo, la verdad. En el problema 2 vamos a ver algo interesante, un poco de álgebra. Dice, sí, hay una condición. Si raíz de seno de alfa por tangente de alfa es menor que 0. Aquí recordemos algo importante. Recordar algo importante. ¿Eh? Si yo tengo una raíz, por ejemplo, de A, raíz de A. Jóvenes, para que esto exista, ¿no? En los reales, el A tiene que ser, ¿qué cosa? Mayor o igual que 0. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Álgebra, ¿no? Raíz de A, raíz de un número, en los reales, este A tiene que ser mayor o igual que 0. En los reales, lo pongo mejor aquí. ¿Sí? En los reales. Porque si fuera en los complejos puede ser negativo, ¿no? En los reales esto debe cumplir.
una raíz de A, el A tiene que ser mayor, igual, no puede ser negativo. Dentro de una raíz no puede ser negativo. Tiene que ser mayor, igual que 0. Tiene que ser positivo. Entonces, dicho esto, voy a copiar igualito la raíz cuadrada de ¿quién? De seno de alfa. Ahí está. Multiplicado por ¿quién? Por tangente de alfa menor que 0. Jóvenes, esto es una raíz. Lo que está dentro, ¿cómo tiene que ser? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo tiene que ser lo que está dentro de raíz? Tiene que ser, en ese caso, dentro de una raíz tiene que ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Este seno de alfa obligatoriamente tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque está dentro de una raíz. ¿Sí? Ya está. Ahora, mira, todo esto que está aquí, ¿me sale qué signo? Todo esto aquí. ¿Qué signo me sale? Me sale signo positivo. ¿Te das cuenta? Siempre en una raíz te sale positivo. Para que multiplicado con tangente de alfa me salga menor que 0, todo tiene que ser negativo, ¿sí o no? Toda la parte izquierda es negativo. Entonces, ¿qué signo tiene que tener obligatoriamente él? Esa tangente, ¿qué signo debe tener? Para que toda esa multiplicación me salga negativo. Exacto, ¿no? Profe, si la parte izquierda es positivo, ley de signos, más por menos me sale menos. Por eso que este tangente de alfa tiene que ser negativo. Ya salió todo. Mira, la primera relación, me has dicho que seno de alfa, como está dentro de una raíz, tiene que ser mayor que 0, positivo. Positivo. Ahí está. Entonces, dime en qué cuadrantes el seno es positivo. ¿En qué cuadrantes? Ya, por el chat. ¿En qué cuadrantes ese ángulo alfa es positivo? El seno, ¿dónde son positivos? Nada más. Son dos lados, claramente. ¿Sí? Exacto. Primero y segundo cuadrante. En el primero, todas son positivas, o puede estar en el segundo, que solamente está el seno y la cosecante. Vamos con la otra. También me has dicho que la tangente de alfa, ¿no? Es negativo, o sea que es menor que 0. Ahí está. Esto aquí es positivo y esto aquí es negativo. Por lo tanto, dime los cuadrantes donde la tangente no está, donde la tangente es negativa. Dime los cuadrantes. Dime los cuadrantes, porque son dos, ¿no? Dime los cuadrantes donde la tangente es negativa, no se encuentra. Profe, no se encuentra en el segundo cuadrante y tampoco se encuentra en el cuarto cuadrante. Y ahora, tienes que buscar cuál es el que se repite. Es el que está igual. ¿Cuál sería? ¿Qué cuadrante? Claro, muy bien. Si tú te das cuenta, profe, que se está repitiendo arriba y abajo sería segundo cuadrante. Entonces concluyo, ya concluyo aquí, que el ángulo al que pertenece ese ángulo alfa, ¿sí? El cuadrante que pertenece a ese ángulo alfa, alfa pertenece al segundo cuadrante. ¿Ya? Listo. Yo tengo ya entonces el ángulo alfa. ¿Sí? Lo demás, jóvenes, es mucho más rápido, mucho más sencillo. Vamos a responderle, ¿eh? La 1. 1. Te dicen calcular, ¿no? El signo de las expresiones. Mira. Dime. Aquí, coseno de alfa por tangente de alfa. Vas a responder, ¿ya? Porfa. El coseno en el segundo cuadrante, ¿cómo es? Recontra negativo. La tangente en el segundo cuadrante, ¿cómo es? Recontra negativo. Porque solamente son positivos en el segundo cuadrante, ¿quién? El seno y la cosecante. Son las únicas en el segundo cuadrante que son positivas. Las demás negativas. ¿Está? Entonces, menos por menos, ¿qué me da? Me da más. Menos por menos me da más. Vamos con la segunda, mira la segunda. La segunda dice lo siguiente.
cotangente de alfa menos cosecante de alfa. Profe, la cotangente es negativa, ya está, coloco su signo, aquí negativa, y la cosecante, esa sí es positiva, profe, positiva, ahí está. Vas a multiplicar, mira, la primera es negativa, negativa, ahí está. A esa lo voy a sumar, ¿quién? Le voy a sumar menos por más, eso es menos. Jóvenes, tú sumas un negativo más otro negativo, ¿qué te sale? Si sumas un negativo más otro negativo, te sale negativo. Claro, pusimos, por ejemplo, menos 3 y le sumas menos 5, me sale menos 8. ¿No? Menos 1, menos 10, menos 11. Si a un negativo le sumas otro negativo, te sale negativo. Ahí está. Vamos con la tercera. En la tercera nos dice lo siguiente. Coseno de alfa, ahí está, más cotangente de alfa. Perdón. El coseno en el segundo cuadrante, profe, no es negativo. Y la cotangente también es negativo. Si tú le sumas un negativo, ¿no? Un negativo, otro negativo, claramente saldrá negativo. Ya, le sale negativo el resultado. Y ya tenemos la respuesta, ¿no? La respuesta entonces sería, respuesta final sería entonces positivo, negativo, negativo. ¿Sí? Esa es la respuesta, lo voy a aquí subrayar, marcar cuadrito. Y la clave sería en este caso más, menos, menos, la B. A ver, me pasó. La B, ahí está. ¿Sí, jóvenes? Es menos, no es más. En esta segunda, ya. Buena observación, Kipe. Mira, aquí lo que he hecho es lo siguiente. Esto es menos y la cosecante es más, ¿sí? Aquí está, la cotangente negativo y la cosecante viene a ser más. Digo, no, esta cotangente, que es negativa, le voy a sumar, le voy a añadir, ¿quién? Menos por más. ¿Eso que me sale? Negativo. Por eso digo, no, a esta cotangente que es negativa, le sumo, le añado menos por más o negativo. Por ejemplo, ejemplito, ya, tú sumas menos 3 menos un valor 5. ¿Te das cuenta? Mira, esta cotangente es negativa y esta cosecante es positiva. Menos 3, le estoy sumando, ¿qué cosa? Un menos 5. A eso me refiero aquí. ¿Sí? Y por eso que al final todo esto que me sale, menos 8. Y me sale negativo. ¿Sí? Ajá, esa es la explicación. O sea, siempre que ustedes tengan signo, coloquen como suma. Como suma. Y esta suma significa añadir, ¿no? A este negativo le estoy añadiendo, ¿qué? Menos por más, otro negativo. Lo estoy añadiendo, ¿no? Esa es la explicación. Bien. Entonces, clarísimo, ¿no? Muy bien, me da gusto que pregunten y que se entienda sobre todo. Vamos a continuar con el problemita 9. Ya, este problema 9 tiene que ver con, mira, es bien sencillo, resolución. Recordemos un poco de geometría analítica. Yo tengo este punto A, ¿no? Este punto A es un punto de mi lado final, ¿para quién? Para mi ángulo alfa. Ya está, ese punto A es un punto de mi lado final, ¿para qué ángulo? Para el ángulo alfa. Aquí tengo ángulo beta. Este es su lado final, pero no tengo su punto. Qué pena, no tengo el punto. Pero yo lo puedo hallar, ¿por qué? Porque este punto A, mira lo que he hecho. Ha girado, ¿cuánto? 90 grados. ¿Te das cuenta? Y ya sabemos cómo hace cuando gira 90 grados. Cuando gira 90 grados, ¿qué se hace? Cambio el orden de las coordenadas. Si aquí era 4, 1, aquí será al revés. 1, 4. Una vez que ya coloqué los valores, coloco los signos. Esto está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, ¿cómo son los signos, jóvenes? Por el chat.
¿Cómo son los signos en el tercer cuadrante? Exacto. En ese punto que está en el tercer cuadrante, ¿no? Los signos son negativo, negativo. Por lo tanto, una vez que ya intercambié, ¿no?, los valores, coloco negativo, negativo. ¿Sí? Negativo, negativo. ¿Ya está? Entonces, vamos a calcular lo que nos piden. Que nos piden hallar, en este caso, la tangente de alfa más la cotangente de beta. Vamos a hacerlo paso por paso. Primero para alfa. Para alfa, este es mi lado final. Y mi lado final es el punto A. Este es mi X, este es mi Y. La tangente, recuerda que es Y entre X. O sea, sería 1 sobre ¿quién? Sobre menos 4. Ahí está. A eso le voy a sumar ¿quién? La cotangente de B. ¿Sí? La cotangente de B. Pero la cotangente de B, ¿cómo, profe? Mira, por esta parte, para confundirme. Ahí está. Recuerda, tercer cuadrante. Tercer cuadrante. La cotangente. Para este ángulo beta, mi lado final es él y mi punto es él. Esto es mi X y esto es mi Y. La cotangente sería X, que vale menos 1, sobre el Y, que vale menos 4. ¿Sí? Eso viene a ser la cotangente de B. Ahora aquí sería el menos sube, sería un cuarto negativo, menos por menos más un cuarto. Bueno, y eso me sale 0, ¿no? Se va a eliminar. Se va a simplificar y me sale 0. Uno es positivo, otro negativo, 0. Entonces, la respuesta final sería 0. Esa es la solución. Y la clave sería en este caso la B, 0. Estaba más sencillo, ¿no? ¿Se entendió esa parte, jóvenes? Lo que hice fue girar, ¿no?, 90 grados y 90 grados, cambié el orden de las componentes y me fijé que signo tienen, como está en el tercer cuadrante, menos, 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 menos. Luego simplemente reemplacé, ¿no? Tangente de alfa viene a ser el Y, que vale 1, sobre mi X, que vale menos 4. Ya, ese es para alfa. Y para beta, es este punto, la cotangente es el X menos 1 sobre Y menos 4. Operé y me sale 0. Todo claro entonces en la pregunta 9. Vamos con la pregunta 10. ¿Sí? ¿Está bien? Pregunta 10, ¿no? ¿Podemos continuar entonces? Ya, pasemos. En la pregunta 10 tenemos lo siguiente aquí. De gráfico calcule 7 veces tangente de teta. Ya, te piden 7 veces tangente de teta. Y tenemos que AB vale 5 raíz de 2. Ya. Bueno, lo voy a graficar ya para que se note mejor. Ya lo voy a graficar. A ver, un momento. Grafico de esta manera. Así. A ver. Un poco más arriba, ¿no? La línea. Ya, sí. Me coloco aquí un triángulo de 37. Ahí está, más o menos así. Muy bien. 90 grados aquí. Y este ángulo viene a ser 45 grados. ¿Ya? Y esto viene a ser 37 grados. Aquí tenemos un lado. De otro color lo voy a colocar ya. Este lado final de verde. Porque este es el ángulo alfa. Que su lado final es este verde. Coloco el ángulo teta. Muy bien. Aquí tengo las coordenadas, ya, y los ejes X, Y.
Bien, ya está graficado, jóvenes. Tenemos los puntos también, aquí el punto A y el punto B. Te dice que esta longitud AB es 5 raíz de 2. Entonces, este espacio vale 5 raíz de 2. 5 raíz de 2. Jóvenes, en ese triángulo, coloco aquí, por ejemplo, el C, ABC, ese triángulo rectángulo ABC, este es 45, esto también sería 45. No, recuerda las proporciones. Coloco mejor el triangulito. Recuerda las proporciones, si es 45 y 45, los catetos son como K y la hipotenusa viene a ser como K raíz de 2. ¿Sí? Recuerda, triangulito. Los catetos son como K y la hipotenusa es como K raíz de 2. Este es 45, 45. La hipotenusa es como K raíz de 2. Por lo tanto, el valor de K me vale 5. Sí, K vale 5. Quiere decir que esta longitud vale 5 y esta longitud también vale 5. Sobre 5 y 5. Ya está. Bien, ¿qué más? Mira, este ángulo es 37 grados, 90. Esto sería 53 grados. ¿Y jóvenes? 53 grados. Creo que todo bien hasta ahora. Esto sería 37 grados, por lo tanto. Y aquí se forma un triángulo rectángulo conocido, notable, de 37 y 53. ¿Sí? En ese triángulo, jóvenes, mira, la hipotenusa vale 5. Al que se lo pone como 4, perdón, se lo pone como 53 es 4. Y al que se lo pone como 37 es como 3. ¿Está? Ahora trazamos una altura aquí, convenientemente, ahí por ejemplo, y se forma 90 grados. Ahí está. Y nuevamente, ¿no? 37, entonces esto sería 53 grados. Muy bien. La hipotenusa vale 5, a 37 grados se lo pone como 3, 3, y a 53 grados se lo pone como 4. ¿Te das cuenta? O sea, yo puedo hallar qué cosa, este punto B. Este punto B, que las coordenadas serían X, Y. ¿Por qué? Porque toda esta longitud que está hacia la derecha, todo este espacio, ¿no? ¿Cuánto sería? Hasta aquí sería 7, ya que es 3 más 4, 7. Y hacia abajo la longitud, ¿cuánto es? 3. ¿Está? Tenemos que esto vale 3. Bien, hacia abajo sería 3. Ya tenemos entonces la coordenada del punto B, ¿no? Que bueno, coordenadas del punto B. Del punto B. X, Y. Bueno, el X a la derecha 7, ahí está. Pero hacia abajo, ¿cuánto? Hacia abajo sería en este caso 3, menos 3. ¿Ya? Hacia abajo menos 3. Entonces ya tenemos las coordenadas, por lo tanto, digo, ¿no? El X vale 7 y el Y vale menos 3. Piden hallar aquí, digo, piden hallar 7 veces tangente de teta. Ahí está. Reemplazo, 7 veces ¿quién? La tangente se define como el Y sobre el X, ¿no? Todos salen los 3. Ya, muy bien. Y sobre X. Entonces digo, ¿no? Ah, profe. El Y sería menos 3 y el X sería 7. Se va a eliminar, se va a simplificar 7 y 7. Y por lo tanto, digo, no, por lo tanto, profe, 7 veces tangente teta, simplemente me sale menos 3. La respuesta sería menos 3, ¿no? Todo sale menos 3. Muy bien. Esa es la solución. ¿Ya? La clave sería la C, menos 3. Muy bien, jóvenes. Esa es la explicación. Menos 3. Ya. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Todo clarísimo, ¿no? ¿O hay alguna pregunta? ¿Algo que no se ha entendido? Todo bien.
Ya, el tema estaba sencillo, la verdad, ¿no? Está un poco más simple. Recuerden siempre, fijarte en qué cuadrante está. Fíjate en qué cuadrante está para que coloques bien los signos tanto del X y tanto del Y. Y también del esquema, ¿no? En el primer cuadrante, todas las razones son positivas. En el segundo, seno y cosecante son positivas, las demás negativas. En el tercer cuadrante solamente son positivas tangente y cotangente. Las demás, que no están, negativas. Y en el cuarto cuadrante, coseno y secante positivas, las otras restantes negativas. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con un temático, ¿no? Un temático. Voy a publicarlo ahorita. Espera un momento.